Pues si algo nos gusta aquí en Ecos de lo Remoto es traer personas expertas en el tema del que vamos a hablar. Y os podéis preguntar, vale, ¿experto en qué? ¿Experto en la peli Tiburón? ¿Experto en tiburones? ¿Cómo funciona esto? Pues oye, tenemos a alguien que justamente reúne todos los ingredientes para hablarnos de curiosidades, para hablarnos de la película y para hablarnos también de estos seres, de estos tiburones que al final son los protagonistas del episodio de hoy. Hemos traído aquí al programa a un amigo, alguien que es geólogo y alguien que, bueno, pues que sabe y que disfruta mucho, tanto con la peli Tiburón como pues con el estudio, cuando puede, cuando le dejan, de estos animales. Fran Moruno, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, licenciado en Dime. Geografía y especializado en Geografía. climatología. Que he dicho geología, madre, Ah, sí. muy bien. Bueno, que la Bueno, geología también nos gusta, pero que vamos a decirlo así. Geógrafo. es También hombre geo, del es geógeno. tiempo, amante del cine y de los tiburones. Hoy estamos con él porque, como recordamos, cumple 50 años esta cinta que a muchos le ha causado una fobia. Isra, compañero, dale caña. Bueno, Fran, primero de todo, sé de muy buena tinta, te conozco en este sentido algo y sé que eres absolutamente fan de la peli de Spielberg. ¿Cómo fue tu primera vez con el tiburón de Spielberg? Bueno, mi primera vez con el Tiburón de Spielberg fue además con su secuela, con Tiburón 2, y tenía que ser alguien muy joven. La película se estrenó en el 77 o 78, creo, y la debería ver con muy poquitos añitos. Sí que recuerdo haber visto Tiburón ya un poquito ya más grande, sin pasar de los 7 8 años, y ahí es cuando nació mi pasión, tanto por la película como por estos animales. Curiosamente despertó en mí lo contrario que a la mayoría de gente, que fue esa fobia, ese miedo a veces irracional, ¿no?, a estos animales. A mí me causó admiración, vamos. Oye, Fran, ¿cómo se hizo Tiburón? ¿Cómo se pergeñó esta cinta que, bueno, que como estamos diciendo, pues podemos, no sé, dinos también tú si te parece, ¿podemos meterla en el género de terror? Bueno, es difícil. Mucha gente ha intentado etiquetar a Tiburón y encontramos muchos géneros dentro de la película. Si la intentas, digamos, analizar profundamente, hay mucho suspense, hay mucho Hitchcock, muchas secuencias directamente sacadas, como ese traveling inverso famoso de cuando ataca al niño en la playa y Brody está intentando averiguar qué es lo que pasa. Hay suspense, hay aventuras. La segunda parte de la película es una bad movie total y funciona perfecto. Hay terror, hay sangre. Creo que no se puede etiquetar fácilmente a una película como esta. Vale, pues Isra, yo creo que podríamos hablar de algunas anécdotas, ¿no? De cómo se hizo Mm. Tiburón, porque pasaron muchas cosas y no todas buenas, vamos a decir. Oye, háblanos de cómo era el tiburón de la peli, es decir, ¿qué era en sí? O sea, cómo funcionaba el artilugio, porque hay que decir, También es mítico eso, ¿eh? claro, Sí. muchos lo saben, muchos no, pero cuando estamos ante ese robot tiburón, ante ese Bruce, ¿cómo Bruce. era el...? Es que, verdad, El Bueno, bicho. es como le llamaban Bruce. se llamaba Bruce y la razón es porque era el nombre del abogado de Spielberg. Eh, Se le ocurrió a Spielberg, le dijeron, vamos a llamarlo Bruce. El tiburón, la primera idea fue usar a tiburones reales. Jolín. En aquellos años, a principios de los años 70, cuando Peter Benchley entrega o vende, mejor dicho, lo que son las galeradas del libro a la Universal, los productores que lo leen deciden que lo más interesante o quizá lo más emocionante era utilizar tiburones reales. Ya se venían haciendo películas con tiburones, pero eran tiburones puntas blancas, grises, azules, de 2, 3 metros. Tiburones relativamente fáciles de filmar, aunque había alguna película con algún ataque, incluso algún fallecido por ataque de tiburón en esos rodajes. Pero tiburón era un tiburón blanco y según el guión era un tiburón blanco de entre 7 y 8 metros. Eso no es fácil. De hecho, las escenas que usan tiburones reales en la película están filmadas en Australia por Rod y Valerie Taylor, dos documentalistas míticos de documentales marinos y sobre tiburones que habían aparecido en Agua Azul, Muerte Blanca, una película del 72 muy famosa también sobre tiburones blancos. Y utilizaron a estos dos documentalistas para rodar tiburones. Una de las anécdotas de la película es que utilizaron a un tiburón blanco
con una jaula de proporciones mucho más pequeñas, metiendo dentro a un submarinista de proporciones más pequeñas para que el tiburón pareciera mucho más grande. Contrataron así a una persona con estas capacidades, con estas dimensiones, y esta persona mintió en el casting. Les comentó que sí, que era submarinista, que había tenido experiencias con tiburones, que lo podía controlar perfectamente. Lo llevaron en un vuelo a Australia, a Port Lincoln, lo metieron en una jaula más pequeña y cuando apareció un tiburón blanco de 3,5 metros, le dio un ataque de ansiedad, tuvieron que sacar allí porque se moría ese hombre. Ostras. Ese tiburón cogió la jaula, la zarandeó, le dio vueltas, la destrozó, y esas escenas son las que salen en la película. Cuando Hooper escapa de la jaula hacia el fondo para esconderse y vemos a un tiburón retorciéndose con la jaula, es esa escena. Simplemente que aquella persona que habían contratado para estar dentro ya no estaba, pero hubiese quedado muy chulo. Y sobre la máquina, sobre el bicho. ¿Y el tiburón que usaron? Sí, bueno, pues el tiburón, construyeron 3 tiburones, uno abierto por el lado derecho, otro abierto por el lado izquierdo y otro simplemente de medio cuerpo hacia adelante para los primeros planos de las fauces, de las mandíbulas. El tiburón era de caucho, los tanques de agua dulce de la Universal funcionaban perfecto con todos los sistemas hidráulicos que tenían que manejar los operarios del lado contrario a donde se filmaba, pero no lo habían probado en agua salada. Cuando montaron la grúa, con esa grúa que levantaba al tiburón y lo bajaba en agua salada, la primera vez el tiburón cayó al fondo y estuvieron 3 semanas sin poder recuperarlo. Esto fue lo que hizo que Spielberg pensase en Hitchcock y en el suspense y sobre todo en la sugestión. Vemos al tiburón solo en en el último tercio de la película, y si contamos el tiempo acumulado del tiburón, de cómo lo vemos en la película, es muy poco, pero sin embargo tenemos la magnífica partitura de John Williams, que simplemente anuncia una amenaza increíble, que es ese tiburón. Vemos un muelle que se rompe y persigue a uno de los 2 señores que querían pescarlo. No vemos al tiburón, pero sabemos que está ahí. Y sobre todo en la parte de la pesca con los 3 protagonistas, los barriles amarillos que deben hundirse, que no deben hundirse, y que deben hacer salir al tiburón para cazarlo. Eso es también una forma de mostrar al tiburón sin mostrarlo. Y funcionó perfecto. Todo lo que empezó como un gran problema, en un rodaje muy problemático, acabó siendo la clave de una película tan angustiante. Has hablado ahora mismo de rodaje muy problemático. Intuyo que entonces hay más cosas que lo que nos has contado, de vicisitudes, de problemas, de contratiempos. Según en las entrevistas y en muchísimos documentales, ahora sale uno el 12 de julio también para conmemorar el aniversario, Spielberg siempre ha contado que fue un rodaje infernal. De hecho, él tenía 27 años cuando rodó esta película. Claro, no contaba con las dificultades de rodar en el mar. Los cambios del agua, del color del agua, la meteorología marina es mucho más cambiante que la meteorología, digamos, terrestre. Eso no estaba en el guión. Tenían que parar la filmación cuando pasaba algún velerito por detrás, esperar a que el velerito acabase de pasar, los problemas con el tiburón no funciona. Hay un documental muy famoso que se llama The Shark is Not Working, porque era la frase clave del programa, del rodaje, ¿no? De todo lo que tenían programado, pues se iba al traste cuando salía esta frase, The Shark is Not Working, el tiburón no funciona. Y un rodaje que tenía que empezar siendo de 3 meses se alargó a 9, con los problemas que eso implican en cuanto a costes del equipo, a costes de todo, de donde estaban alojados. Estaban alojados en Martha's Vineyard, en Massachusetts, que es una isla real que hace de Amity en la película. Trajo muchos problemas a los actores principales, sobre todo a Richard Dreyfuss y Robert Shaw, que tenían otros rodajes apalabrados, los cuales tuvieron que cancelar y, bueno, pues tuvieron pérdidas que después se ganaron multiplicadas por 1000. Fue la película más taquillera de aquellos años. Fue la primera película que sobrepasó los $100 millones, desbancada luego por otra película muy importante como es La Guerra de las Galaxias en el 77. Casi nada. Qué pasada. Hemos hablado justo antes de que entraras tú, de uno de los casos reales en los que se pudieron inspirar, pero casi prefiero que me expliques tú qué es lo que sabes, para un poco confrontar a ver qué es lo que hemos contado y lo que cuentas tú. Quiero saber en qué se basó esta película. Ya hemos comentado que se basó en una obra literaria
Y esa obra literaria, a su vez, pues cogía elementos de casos reales. ¿Qué es lo que se sabe de esto? Bueno, como habéis hablado vosotros en el caso de Matawan, de Nueva Jersey, del 16, es un caso además importante porque se puede decir que ahí es donde empezó gran parte del miedo hacia los tiburones. Tengamos en cuenta que a principios del siglo XX esto de ir a la playa y bañarse y tirarse ahí todo el día no era habitual. De hecho, el hombre siempre ha tenido miedo al mar, ¿no? Esta fobia. Pero sí que con el crecimiento de la población, la explosión demográfica, otros tipos de disfrute y de ocio hizo que la gente empezase a disfrutar del mar. Claro, en el mar hay tiburones y menos mal que los hay. En este caso, ¿qué pasó? Hubo 4 o 5 muertos, no recuerdo bien, pero hubo ataques en un río. O sea, 16 kilómetros dentro de la costa hubo unos de los ataques. Nunca se supo bien qué tipo de tiburón fue, qué especie. Sí que es verdad que cuando empezaron a pasar los ataques, el alcalde de Matawan puso una recompensa, igual que en la película, de $100 en este caso, para que se diese caza y muerte al causante de estas muertes. Y bueno, aquí también pasó una de las cosas que volvió a pasar con el estreno de Tiburón. La gente se volvió loca a matar tiburones. De hecho, hasta hoy en día. Se capturó a un tiburón blanco de unos 2 o 3 metros y medio, no recuerdo bien, y se encontraron restos humanos dentro de ese tiburón blanco. Pero esos restos humanos no coincidían con las personas que habían fallecido a causa de otros ataques. Y además los tiburones blancos no soportan la falta de salinidad de agua. Los tiburones blancos no entran en los ríos. Hay una especie que sí que está en ríos, que es el tiburón toro o sarda, como lo llaman en Estados Unidos. Ese tiburón sí que se le puede ver en aguas dulces y es uno de los 3 tiburones más peligrosos. De hecho, los 3 tiburones más peligrosos son el tiburón blanco en aguas templadas, el tiburón tigre en aguas tropicales y el tiburón toro, que es este causante. Una cosa, ¿por qué, antes de que prosigas, por qué podemos decir que el tiburón en definición es una máquina de matar? O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es Bueno, lo que lo hace diferente? es una frase de la película, Hooper lo dice, es una máquina de matar y de procrear tiburoncitos, ¿no? Es lo que dice. Bueno, el tiburón verdaderamente ha sobrevivido casi al planeta. Lleva casi, bueno, la friolera de varios centenares de millones de años viviendo, ha sobrevivido a los dinosaurios. Y lo mejor de todo es que su evolución casi no ha tenido cambios. Ya era perfecto cuando apareció en los mares, ¿no? Es un animal hecho para lo que tiene que hacer, que es limpiar el mar. Y mucha gente no lo ve, mucha gente lo ve como una máquina de matar, ¿no? Pues bueno, también pueden ser máquinas de matar, no sé. Hay más muertos por picadas de avispas y de abejas que por tiburones al año, y es cierto. Leí un dato hace poco con esto del 50 aniversario. En 2021 murieron 300 personas haciéndose selfies. Ese año habían muerto 8 personas por ataques de tiburón. Y generalmente son accidentales. Los tiburones blancos, por ejemplo, su presa son los leones marinos y las focas. Visto desde abajo, y se tiene constancia de eso, un surfista en una tabla, con sus extremidades saliendo a los lados, para la vista del tiburón puede ser una presa. Y generalmente lo que hacen es atacar, morder. El impacto de un tiburón blanco, por ejemplo, los sudafricanos atacan desde abajo, a diferencia de los australianos. Los tiburones sudafricanos atacan desde abajo y el impacto es terrible. Todos hemos visto esos documentales de esos tiburones de 3 o 4 toneladas saltando metros hacia arriba. Claro, a un surfista le pegan un porrazo así o le muerden y la muerte es segura, pero seguramente que pocas veces el tiburón vuelve para atacar. Sí que hay recientemente, y además hay imágenes impactantes de este tiburón tigre que atacó a un joven ruso en un resort en Egipto en 2023. Supongo que lo habéis visto, estas imágenes están en YouTube. El tiburón tigre arremete contra el turista y se ve perfectamente cómo se lo lleva al fondo y el chico no para de gritar ayuda, ayuda, ayuda. Son verdaderamente espeluznantes las imágenes. Pero máquinas de matar, bueno, están diseñadas para eso. Claro. La forma que tienen de moverse por el agua, los dientes, etcétera. Correcto. Hay muchos mitos sobre los tiburones. Quiero decir, huelen o perciben la sangre de una presa que está herida y van a por ella. Es solo que atacan a personas que estaban así como de esa manera, como indefensas. Ya nos han dicho que no suelen atacar a los seres humanos. O sea, pasan de largo. No nos hacen ni caso, ¿no?
Bueno, no solo el tema de la sangre, es verdad que la huelen, tienen un olfato muy bueno. Además de eso, tienen unos órganos sensoriales que se llaman las ampollas de Lorenzini, que las tienen en el morro, donde penetra el agua y pueden detectar el movimiento. Pueden detectar también, tienen un órgano también que se llama la línea lateral, que les recorre desde la punta del hocico hasta la cola, en la que perciben los impulsos electromagnéticos de animales, peces que pueden estar estresados, o humanos que están chapoteando demasiado, ¿no? Ellos lo confunden. Simplemente detectan ese movimiento. Es como, no sé, como el radar de los murciélagos que cazan a los insectos en el aire con estas ondas, ¿no? Los tiburones detectan el movimiento en el agua, aparte de la sangre. La sangre sí que puede ser un poco mito, ¿no? A todos nos gusta escuchar que, ostras, huelen la sangre, ¿no? Esa famosa frase. Sí, la huelen, pero no solo es eso. Claro. Y lo más importante es que detectan el movimiento de los animales que están estresados o que están en peligro. Y una última ya, es que a mí el mundo tiburones me encanta, me apasiona también. A muchos de nosotros, sí. O sea, yo no tengo tanta idea como tú, pero hay un pariente lejano que me da mucha fascinación, que es el megalodón. Supongo que habrás indagado un poco sobre este pariente que era gigantesco y eso sí que era un bicho, ¿no? Bueno, el megalodón es el rey de la criptozoología. Bueno, verdaderamente es un animal que vivió hace 65 millones de años aproximadamente, convivió con los grandes dinosaurios y hay, no voy a decir indicios porque verdaderamente no hay ninguno, pero sí que hay observaciones de tiburones blancos de más de 9 y de 10 metros. Hay pescadores que han hablado de estos encuentros. Aunque el megalodón podía llegar casi a los 18, 19 metros de envergadura. Si nos imaginamos a un tiburón blanco, que tampoco era bien un tiburón blanco, es pariente el tiburón blanco, pero no era igual. Pero es la forma más fácil que tiene a lo mejor la cultura popular de imaginárselo. Era un tiburón enorme, se alimentaba exclusivamente de grandes animales, grandes dinosaurios marinos o incluso grandes ballenas, cuando empezaron a aparecer los primeros mamíferos marinos. Y bueno, se supone que a causa de la población de estos animales y de la falta de recursos alimenticios, pues poco a poco fueron desapareciendo. Hoy en día se cree, porque es sin pruebas, ya sabemos cómo funciona la ciencia, que estos tiburones viven, si sobrevivió alguno, a grandes profundidades, ¿no? Digamos que está esa famosa frase que dijo el Cousteau de que conocemos más el espacio exterior que el fondo del océano. Hay sitios inexplorados todavía en el fondo del océano. Yo como geógrafo es algo que me fascina, que nuestro planeta todavía tenga puntos que no conocemos y que cada año se encuentran nuevas especies marinas. Esto es muy importante. De hecho, animales que creíamos extintos como el celacanto, que es un pez prehistórico, se encontró hace unas décadas, ¿no? Y vive todavía perfectamente. Nos encantan estos temas. Fran, de lo que estás hablando es que me flipa esto ahora que has tocado el tema de esos lugares. Ahora te digo una cosa, Isra, perdón, que estaba terminando, Fran. Vale, perdona, Fran, es que no lo puedo evitar. Ahora que estás hablando de estos lugares, tú como geógrafo, si hubiera un lugar caliente, si hubiera un lugar poco explorado y dijeras, guau, me encantaría poder ver qué hay ahí, ¿cuál sería? ¿Pero por tema tiburones o porque me gusta? En general, por tema de ¿Alguna misterios? fosa de estas chulas? Sí. ¿Cuál es la más chula para ti? Las fosas no sé. No creo, o sea, sí que es verdad que tiene que ser interesante por el tema de cómo sobrevive algo allí, ¿no? Claro. Que generalmente es por estas chimeneas de agua caliente que salen y hay organismos pues que les permite allí. Pero con esas presiones, esa falta de oxígeno, ha de ser verdaderamente terrorífico. A mí, ¿qué me gustaría? Por ejemplo, los grandes bosques inexplorados, partes de selvas frondosas. Oye, también se hablan en temas de criptozoología de que algún dinosaurio ha podido sobrevivir en estas selvas del Congo, por ejemplo, ¿no? Se habla de pequeños brontosaurios en estas partes del mundo. Bueno, esto pertenece ya a cosas del pasado, ¿no? A cosas de las grandes expediciones del siglo XIX, hablaban de este tipo de animales. Hoy en día creo que está ya con Google Maps, si no lo han encontrado ahí. O si no, por ejemplo, el tema del lago Ness. Ah, sí, a ver qué hay no ahí sabemos, debajo, ¿no? También es el criptoide más famoso de la historia.
Oye, veo que te interesa mucho este tema y a mí también. Y un día te invitaremos para que nos hables de esa criptozoología, que muchas veces es pura Perfecto. leyenda, pero otras veces tiene partes que no podrían ser medianamente ciertas o que tienen Bueno, ahí mitad y mitad. con la criptozoología funciona la frase esa de cuando el río suena agua lleva, ¿no? Menos el ¿Quién Bigfoot. sabe? Bueno, ya veremos también. Otro día lo hablaremos. Vale. Entonces, ya para cerrar esto, el megalodón, que se cree que se extinguió pues hace unos 2-3 millones de años, Sí. hay reportes actuales, a lo mejor medio leyenda o gente que malinterpreta lo que ha visto, de que podría seguir por ahí. Bueno, hay lo que os digo, hay reportes de pescadores, sobre todo australianos y sudafricanos, que coincide con las dos zonas junto con la costa oeste de California, que habla de tiburones blancos de muy grandes dimensiones. Entonces, decir que eso es un megalodón, lo veo demasiado aventurado. Claro. También creo que es demasiado aventurado decir que hay tiburones blancos de 9 o 10 metros. Ya. El más grande que se ha capturado son unos 6 metros y medio y fue en Malta, fue en el Mediterráneo. Fíjate. Tenemos aquí una zona de cría, un triángulo de cría entre la costa de Túnez, Sicilia y Malta. Y es curioso también esto, que mucha gente piensa que en el Mediterráneo no hay tiburones. Ya. Yo Es pensé curioso, que habría pero algún pariente así raro, los hay, pero... los hay. Y es algo que la gente no cree o no quiere creer, ¿no? Por este miedo a los tiburones. Pero, por ejemplo, en Mallorca se han vuelto a ver, pero hace muchos años, en las almadrabas de atunes venían acompañados de grandes tiburones blancos. Claro. Isra, compañero, seguimos con la película. Vamos a volver a la cinta. Venga, pues justamente que estabas hablando de que por miedo intentamos creer que no hay tiburones en esta zona, justamente te quería hablar de eso. La película, como decimos en el programa, y parafraseo, desbloqueó un miedo nuevo, ¿vale? Desbloqueó un miedo que muchos no teníamos. ¿Cómo fue el miedo posterior? ¿Qué se habló, qué no se habló? ¿Hubo repercusiones? ¿Surgieron fobias de las cuales nunca se había hablado? Bueno, sí. De hecho, el año del estreno de la película, el 75, en Estados Unidos se le conoce como el año del tiburón. Fue una fiebre. Incluso la prensa seria como el Times le dedicó una portada al año del tiburón, le llamó aquella portada al año del tiburón. Bueno, tenemos que recordar que se estrenó el 20 de junio de 1975. Fue la película que inventó el término blockbuster. Fue una película mega taquillera. Se estrenó en 400 salas al mismo tiempo. Fue la película que inventó los multicines. Había cines que la proyectaban en 3 salas al mismo tiempo para poder dar cabida a esa demanda, ¿no? ¿Eso qué crea? Crea una expectativa, crea unas ganas a la gente de ver la película, pero también crea ese miedo que, de forma, yo creo, natural, nos da a todos esa película en alguna parte o en algún momento de nuestra vida, ¿no? ¿Quién no ha pensado en el momento de meterse en el mar de noche, decir, oye, es que te viene hasta la cabeza las 2 notas de John Williams, ¿no? Pues eso se explotó hasta el infinito en Estados Unidos. De Estados Unidos pues pasó a otros países. Aquí en España se estrenó en diciembre, el 19 de diciembre, creo. Bueno, cuando llegó el siguiente verano a lo mejor ya se nos había olvidado un poco Tiburón, ¿no? Pero sí que quedó ahí, quedó como una película No se olvidó. Yo conozco a gente que la vio en España sí. Y en hoy Navidades en día también, y en verano estaban acojonaditos porque iban a ir a la playa y vete tú a saber. Claro, es que ¿qué otra película había como esta en aquellos años? Digamos que juntamos varias cosas. Juntamos la genialidad de Spielberg, juntamos esa sugestión, la forma en que la película avanza y cómo al final vemos lo que es esa amenaza, ese pedazo de tiburón con esa inteligencia además, esas ganas de acabar con las 3 personas que están yendo a por ella, ¿no? Claro, todo eso nos da la imagen de, ostras, puede haber en un sitio que no controlamos, y esa es la clave, como es el mar, donde nosotros en el mar somos la parte más débil de cualquier cadena que pueda haber allí. Es decir, en un sitio donde no puedo respirar, prácticamente no me puedo mover, ¿puede haber un bicho con una boca de ese tamaño que me destroce en menos de medio minuto? Pues sí, pues lo hay. Pero una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad. Vale. Pero de noche no pueden atacar, ¿o sí? Sí, claro. Hombre, Joder, las horas donde más ataques hay registrados son última hora de la tarde y primera hora del día.
Vale, ese bañito de por la tarde viendo ya la caída del sol puede ser, a ver, puede ser Ojo. peligroso. En España hay muy poca interacción con ese tipo de escualos. La verdad que sí, no tenemos. Bueno, ya para terminar, la película promovió que se realizaran protocolos en las playas para cuando aparece esa aleta y para cuando ya se ve a lo lejos, o ya existían antes de estrenarse esos protocolos de desalojar la playa cuando hay algún tipo de amenaza. Que esto sí que ha No, ocurrido la en verdad. España a veces. Sí, que ha pasado, sí que ha pasado. Y de hecho no solo con tiburones, con Sí. otros animales marinos. Últimamente está habiendo muchos avistamientos y aquí en las costas de nuestras playas, aquí cerca de Barcelona, de mantas rayas de 2 o 3 Ah, metros fíjate. en la orilla, ¿no? No sabemos por qué. Posiblemente por lo que estamos hablando en foros ya más meteorológicos o climatológicos, ¿no? De las subidas de las temperaturas del agua que Sí. también está afectando a estos animales. Pero bueno, sí, en Estados Unidos y todo, sobre todo Australia sí que existían ya medidas Ajá. antitiburones. Vale. Oye, Aquí en España a ese nivel no, pero por suerte. me da mucha vergüenza lo que le voy a preguntar, Isra, pero ya que No te Pregunta. tú seguramente lo estás pensando y muchos oyentes. Cine de tiburones, hay una saga reciente que me da vergüenza, pero sé que la habrás visto. No sé, ¿tienes alguna opinión sobre Sharknado? Bueno, Sharknado, digamos, nace de tiburón, obviamente, como muchas de las películas que hemos visto, ¿no? Lo que pasa es que Sharknado pertenece a una productora que intentaba hacer películas de muy bajo coste y muy rápidamente. Entonces, hacían una tormenta de ideas, ¿no? Y un día, pues, salió esta, oye, tiburones que caigan del cielo y tal, cuánto. Oye, les funcionó de fábula. Sí. Y de hecho, el éxito de esta franquicia, subfranquicia de tiburones, viene de eso, del poco presupuesto y las grandes ganancias, porque eran además películas que eran para televisión. Eran películas muy baratas. Y, oye, pues la primera funcionó muy bien. La primera en el aspecto, digamos, Sí, económico, de taquilla, ¿no? Sí. sí, artísticamente no se Ya. puede, no puede jugar con tiburón en la misma liga, vamos. Fíjate que hay distancia entre las dos, ¿eh? En temporal, Sí, quiero decir, que sí, sí, han sí. mejorado los efectos, etcétera, pero bueno. Oye, pero esto podría ocurrir. A ver, ha ocurrido lo de lluvia de peces, no sé si lluvia de Sí. tiburones, pero lluvia de No, es peces ha muy ocurrido. difícil, es muy difícil. La lluvia de peces, es decir, que haya una precipitación de algo sólido es simplemente por un tema de convección, como las tormentas de verano, ¿no? El aire caliente sube rápido, se crean estos cumulonimbus calvus enormes y descargan estas tormentas de verano muy fuerte. Claro, eso tiene, explicándolo para que nos entendamos, un poder de succión de la humedad o del agua del mar caliente. Por ejemplo, los huracanes cada vez son más violentos en la costa Sí. este de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el océano Atlántico, en la parte, digamos, tropical del Ecuador, cada vez está más caliente. Entonces, eso es un motor, eso es gasolina. Cuando viene una pequeña célula con aire frío arriba y el aire caliente abajo, lo que hace es chupar ese aire, ¿no? Entonces, para que haya algo físico que caiga, imagínate la fuerza que ha de tener de convección esa célula meteorológica. Hostia, un tiburón, digamos, no digo ya el tiburón de la película, que son 8 toneladas o no, 7 metros y 3 toneladas, como dice Quinn en la película, ¿no? Pero un tiburón azul de unos 100 kilos, Mira, una no, fuerza que no veas. no, Claro, no, claro. no. Oye, Isra, ya vamos a despedir a nuestro invitado, Sí. pero no sin antes avisar que hay un evento también, un cineclub. Pues mira, que nos lo explique Fran, porque hay muchos amigos, además hay muchos amigos que son de Barcelona, muchos amigos que algún día vinieron a San Boy a verte, también Álvaro. Y Sí. tú, Álvaro, te tengo que avisar que el sitio donde se hace este cineclub, del cual nos va a hablar Fran, tú has estado en ese lugar, Ya. Me en imagino que ese sé lugar. dónde es, sí, O sí. sea, tenemos a finales del mes de junio para la zona, para la gente que viva cerca de Barcelona, en San Boy de Llobregat, un cineclub, ¿verdad, Fran? Sí, sí, bueno, donde yo trabajo, que trabajo en la Universidad de Barcelona, hace muchos años hemos estado haciendo talleres de cine para los trabajadores de la universidad, ¿no? Para los funcionarios. Y en estos talleres de cine, pues lo que hacíamos era pasar una película, a veces formaba parte de un ciclo o de una colección de películas, y luego hacíamos un coloquio, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, oye, era muy divertido ver la película con gente, porque siempre es una experiencia mucho más lúdica, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante era luego, digamos, compartir lo que habíamos visto y experiencias
asociadas a esa película con otras personas, ¿no? Y a veces no es que cambiases tu idea de la película, pero aprendías mucho. Entonces, donde vivimos, en Sant Boi de Llobregat, tenemos un Ateneo que tiene más de 100 años de vida. El pobre está ya viejito, pero es un sitio fantástico. Es un sitio donde los que somos de allí hemos pasado nuestra infancia viendo aquellas sesiones dobles en los años 70 y en los 80, y hay un proyecto de reforma de ese Ateneo. Entonces, hemos creado un cineclub simplemente para ayudar a este proyecto de reforma, ¿no? Y cada mes, cada 2 meses, pues pasamos una película y hacemos un coloquio. El proyecto va muy bien, cada vez viene más gente, perdón. Hemos pasado ya 4 o 5 películas. Utilizamos películas de los 80, 70, películas nostálgicas. Hemos pasado Un hombre lobo americano en Londres, Drácula de Coppola, Top Secret. Obviamente, 50 años de Tiburón, y siendo yo el que lleva ese proyecto, no iba a faltar. Y el 26 de julio, a partir de las 6, en las puertas del Ateneo, pues podremos ver Tiburón con todos los que quieran venir. Y luego la comentamos. Estupendo, pues queda dicho, a ver si se apunta la gente, que además es una peli muy para ver en verano y luego ya irte a la playa. Es un buen plan. Pues Fran Moluno, muchísimas gracias por estar